Mi nombre es Rachel Mercer y soy muy buena en matemáticas. No lo digo para presumir. Lo digo como un fontanero diría que es bueno con las tuberías. Es simplemente lo que hago, mi forma de moverme por el mundo. Los números tienen sentido para mí de una manera que la gente históricamente no lo ha tenido. Los números no cambian su historia dependiendo de quién esté en la habitación. No te sonríen un domingo y te deslizan una factura por debajo de la puerta un lunes. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar un martes. Charlotte, Carolina del Norte. 11:07 de la noche, según el reloj de mi portátil. Tengo la costumbre de fijarme en las horas exactas, algo que mis compañeros de trabajo encuentran molesto y mis clientes, tranquilizador. Mi apartamento estaba en silencio. Normalmente lo estaba. Un apartamento en la esquina del piso 14, del tipo de lugar donde puedes oír a la ciudad respirar abajo pero no puedes distinguir ninguna de sus palabras. Eso me gustaba. Diseñé toda mi vida en torno a esa cualidad particular del silencio, lo suficientemente cerca de todo, aislada de la mayor parte. Estaba sentada en mi escritorio con la misma camisa de botones que había llevado a la oficina, todavía metida por dentro. Aún no me había cambiado. Nunca me cambiaba hasta que el trabajo estaba realmente terminado, y el trabajo casi nunca estaba realmente terminado. Dos ventanas abiertas en mi portátil. La de la izquierda, la auditoría del cuarto trimestre de un cliente, que necesitaba estar lista para el viernes. La de la derecha, un archivo que había estado manteniendo durante 11 meses que no tenía nada que ver con ningún cliente. Me desplacé por la ventana de la derecha como quien comprueba una planta que ha mantenido viva sin saber muy bien por qué. Añadí un número en la columna F, fila 34, ajusté la fórmula. El total en la celda inferior cambió en unos pocos miles. Lo miré durante exactamente 4 segundos. Luego volví a la auditoría. El archivo tenía un nombre. Lo guardaba anidado dentro de 3 carpetas con etiquetas aburridas: administración, varios, archivo. Porque vivía sola y no tenía ninguna razón para esconder cosas de nadie, y sin embargo, lo mantenía enterrado de todos modos. De la misma manera que guardas ciertas cosas en el fondo del cajón, no porque las estés escondiendo, sino porque no estás preparado para mirarlas todos los días. El archivo se llamaba el libro mayor. Les diré lo que contenía, pero todavía no a la mañana siguiente, estaba en mi escritorio a las 8. Priya ya estaba allí. Priya Desai, 34 años, la única persona en Hutchinson and Moore que bebía su café solo y se emocionaba genuinamente con el código fiscal. Ella y yo habíamos sido colegas durante 6 años, lo que en años de contabilidad es algo así como un matrimonio. Me estaba contando sobre el Día de Acción de Gracias, específicamente sobre una conversación que había tenido con su hermano por teléfono que aparentemente había terminado con alguien colgando, otra persona llorando y una disputa de $3,000 que habían sido prestados o regalados. Dependiendo de a quién le preguntaras, 3 navidades atrás. La cosa es, dijo Priya, apoyándose en el marco de la puerta de mi oficina, que no se le puede poner un número a la familia, Rachel. Simplemente no se puede. En el momento en que empiezas a contar, ya has perdido. Yo estaba mirando la cuenta de Eller en mi pantalla. Dije. O sea, sí, técnicamente lo pidió prestado, pero es familia. No persigues a la familia por dinero. ¿Y si la familia te persigue a ti? Priya frunció el ceño. Eso es diferente. ¿Cómo? Abrió la boca, la cerró. Esto era algo que le pasaba a la gente cuando yo hacía preguntas cuya respuesta ya sabía. Tenían el instinto de una respuesta sin la arquitectura para sostenerla. Simplemente lo es, dijo finalmente. La sangre es más espesa que el agua. Tomé un sorbo de café, no dije nada. En el ascensor de salida esa tarde, pensé en lo que Priya dijo. Pensé en ello como pienso en la mayoría de las cosas, no emocionalmente, sino arquitectónicamente, dándole vueltas hasta que pude ver dónde estaban los muros de carga. La sangre es más espesa que el agua. De acuerdo, pero la sangre también es más difícil de limpiar. Y Priya se equivocaba en una cosa. Se le puede poner un número a la familia. Las familias lo hacen todo el tiempo. Lo hacen con las herencias, con quién se queda la casa, con quién pagó la boda y quién no apareció.
Lo hacen con cada te lo di todo y cada después de todo lo que he hecho por ti. La única pregunta es quién controla la contabilidad. Pulsé el botón del vestíbulo, vi cómo los números descendían. La llamada del domingo con mis padres duró 12 minutos. Siempre duraba 12 minutos. No porque la cronometrara, bueno, no solo porque la cronometrara, sino porque habíamos desarrollado a lo largo de muchos años, sin discutirlo nunca, un ritmo preciso y funcional. Mi madre hablaba. Mi padre existía en segundo plano. Yo hacía preguntas diseñadas para generar respuestas de 2 a 3 frases. Hablamos del tiempo en Ashwell, del progreso del proyecto de carpintería de mi padre en el garaje, de un programa de televisión que mi madre seguía y que yo nunca había visto ni tenía intención de ver. Mi madre era Barbara Mercer, 61 años, nacida y criada en West Ashwell. Una mujer que había perfeccionado el arte de decir cosas que sonaban a calidez y funcionaban como un inventario. Sabía el nombre de cada familia en un radio de 4 manzanas. Llevaba guisos a la gente enferma y organizaba cadenas de oración para la gente que tenía problemas y había mantenido, desde que tengo memoria, una reputación en su comunidad como una mujer que daba, que era generosa y presente y abnegada de la manera en que algunas mujeres lo son. De la manera que se convierte en su propio tipo de poder. Yo conocía el otro lado de esa aritmética. Había estado viviendo en él desde que tenía 8 años. ¿Cuándo vienes a casa?, preguntó. Preguntaba esto cada semana. Intentaré ir para las fiestas, dije. Decía esto la mayoría de las semanas. La hija de tu tía Gloria vuelve cada mes. Acaba de conseguir un ascenso y aún así hace el viaje en coche. Mi padre dijo algo en segundo plano. No pude entender las palabras. Nunca podía. Me alegro de oírlo, les dije a ambos, cubriendo todas las bases. Es que me preocupo, dijo mi madre. Estás tan lejos. Estoy a 2 horas, mamá. 2 horas son 2 horas, Rachel. Ahí estaba. La frase que había estado usando desde que yo tenía 22 años. 2 horas son 2 horas. La lógica específica nunca me había quedado clara. 2 horas tampoco era muy lejos, pero había aprendido a no discutir la geometría. Te avisaré sobre las fiestas, dije. Terminamos. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera y me quedé de pie en mi cocina por un momento, mirando la ciudad a través de la ventana. La luz estaba haciendo algo específico en los edificios de enfrente. Esa cosa de finales de la tarde de noviembre en la que todo se vuelve de peltre y quieto, como si la ciudad hubiera tomado aire y lo estuviera conteniendo. Volví a mi escritorio, abrí la auditoría, abrí el libro mayor, miré el número en la celda inferior, guardé el archivo, cerré la ventana, volví al trabajo. El correo electrónico llegó un miércoles a las 2:14 de la tarde. Sé la hora exacta porque estaba en medio de la revisión de la cuenta de Leer, columna G, fila 47, una cifra de depreciación que me había estado molestando durante una semana, y mi teléfono se iluminó en el escritorio a mi lado. Tengo una regla sobre mi teléfono durante las horas de auditoría, no lo miro. Lo miré. El remitente era la dirección de mi madre. El asunto decía, asunto familiar importante. Mi madre nunca me había enviado un correo electrónico con un asunto antes. Mi madre enviaba correos electrónicos de la misma manera que dejaba mensajes de voz, largos, divagantes, empezando 3 frases antes del punto real y terminando 2 frases después. Un asunto significaba que alguien la había ayudado, o que lo había buscado. De cualquier manera, significaba que se había preparado. Volví a dejar mi teléfono, terminé la fila en la que estaba. Luego abrí el correo electrónico en mi portátil, donde podía leerlo en una pantalla real. El cuerpo del correo electrónico eran 3 frases. Rachel, por favor, revisa el documento adjunto a la mayor brevedad posible. Tu padre y yo hemos pensado mucho en esto. Creemos que es justo. El adjunto era un documento de Word. El nombre del archivo era Factura Rachel Mercer DocX, lo que me dijo todo sobre quién la había ayudado a formatearlo porque mi madre no sabía cómo nombrar archivos. Ella nombraba todo documento 1 o nuevo documento de Microsoft Word 2. Lo abrí. Una página. Times New Roman, tamaño 12. Centrado en la parte superior, factura por servicios parentals prestados.
Debajo de eso, mi nombre completo. Debajo de eso, los años 1991 a 2014. Debajo de eso, un párrafo corto que mi madre casi con toda seguridad había escrito ella misma porque tenía su ritmo, la cadencia ligeramente entrecortada de una mujer que había estado ensayando un discurso durante mucho tiempo y finalmente lo estaba dando. Te criamos. Te alimentamos. Te vestimos y te dimos cobijo y sacrificamos nuestros propios sueños y oportunidades para que tú pudieras tener los tuyos. Lo hicimos sin quejas y sin esperar un reembolso. Te lo pedimos ahora porque sentimos que es el momento y porque creemos que es lo correcto. En la parte inferior, en negrita, total a pagar, $15,000. Lo leí una vez, luego dos. La tercera vez, lo leí lentamente, como leo los contratos, buscando lo que no estaba allí, no solo lo que estaba. Lo que no estaba allí, ninguna contabilidad específica, ni partidas individuales, ni metodología, ni ninguna justificación de cómo se había llegado a los $15,000. Solo el número ahí plantado como un veredicto que no había sido argumentado. Puse mi teléfono en el cajón de mi escritorio, cerré el correo electrónico, volví a la columna G, fila 47, y terminé la cuenta de leer. Cuando llegué a casa esa noche, preparé la cena. Lavé los platos. Me senté en mi escritorio. Luego abrí el libro mayor. No lo había mirado en 3 días. El número en la celda inferior era 2.344.000 y pico. Me desplacé lentamente por las filas, no revisando, solo mirando. De la misma manera que miras algo que has construido durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer con ello. Luego abrí una nueva pestaña y empecé a trabajar. Quiero contarles sobre el verano en que tenía 19 años porque es importante aquí. Fue el primer verano después de mi primer año de universidad, en Appalachian State, a 2 horas de casa, lo que mi madre había dejado claro que ya era demasiado lejos. Tenía un trabajo a tiempo parcial en una tienda de comestibles, 40 horas a la semana durante junio y julio. Al final de esos 2 meses, había ahorrado $900, que me parecieron una fortuna. Mi madre me llamó en agosto. No para preguntar cómo estaba. Nunca empezaba por ahí. Empezaba con la información que quería que yo tuviera y luego pasaba a la petición que siempre había sido el objetivo. La lavadora se había roto. La reparación costaba $400. La camioneta de mi padre necesitaba frenos nuevos, otros $250. Ella había tenido un mal mes en el salón. Trabajaba en la recepción, no en las sillas, lo que significaba que le reducían las horas cuando las cosas iban lentas. Odio tener que pedirlo, dijo, en el tono de alguien que no odiaba pedirlo. Le envié $400. No los 900 completos. Guardé lo suficiente para cubrir mis libros de texto de otoño y mi mitad del depósito del apartamento compartido. 400 me pareció la cantidad correcta. Suficiente para ayudar, suficiente para quedarme algo. Mi madre dijo, ya era hora. No, gracias. No, te lo agradezco. No, sé que trabajaste duro para conseguirlo. Ya era hora. Estaba de pie en la cocina de mi apartamento compartido en Boone, con 20 años. Esto fue al año siguiente, cuando ya era mejor en matemáticas, y pensé, debería haber guardado un recibo. No sabía entonces que eventualmente empezaría a hacer exactamente eso. Empecé a llevar registros el verano en que cumplí 22, el verano después de graduarme, aceptar el trabajo en Hutchinson and Moore y mudarme a Charlotte. No porque tuviera un plan, no porque imaginara alguna confrontación futura. Empecé porque necesitaba entender lo que realmente había sucedido, la contabilidad completa de ello. De la misma manera que cuando los números en una auditoría no tienen sentido, no apartas la mirada. Construyes la imagen desde cero. Así que lo hice, mes a mes, año a año. Todo lo que había contribuido, con citas, datos gubernamentales sobre tarifas laborales, ajustes por inflación, fuentes académicas para cálculos de costos de oportunidad. Trabajé en ello como trabajaba en todo, metódicamente, sin comentarios emocionales, una columna a la vez. Lo guardé en una carpeta enterrada a 3 niveles de profundidad. Le di un nombre que solo significaba algo para mí. Para cuando llegó el correo electrónico de mi madre ese miércoles de noviembre, el archivo tenía 11 meses y 47 páginas.
El número en la celda inferior era $2.344.000, que redondeé a $2.347.000 después de añadir un último ajuste esa noche, una línea para el verano en que tenía 14 años, ese del que todavía no hablo. Cerré el portátil a las 11, puse la alarma para las 6, le envié un mensaje a Priya. ¿Puedes cubrir a mi cliente del lunes por la mañana? Necesito un fin de semana largo. Respondió en 4 minutos. Está todo bien. Escribí de vuelta, mejor que bien. Necesito ir a ver a mis padres. Lo cual era cierto, solo que no de la manera que Priya habría asumido. Abrí mi correo electrónico, hice clic en responder al mensaje de mi madre, escribí 9 palabras, queridos mamá y papá, estaré en casa el sábado. Y le di a enviar. Luego me fui a la cama. Tenía mucho que hacer antes del sábado, y siempre he dormido mejor cuando tengo un plan. Extendí el cheque el jueves por la mañana. $15.000, a nombre de Barbara y Dennis Mercer. Firmado con mi firma legal completa, no la abreviatura que usaba para los memorandos de la oficina. La de verdad, la que usaba en las declaraciones de impuestos y los contratos de arrendamiento. Escribí en la línea de la nota, factura con fecha del 4 de noviembre, pagada en su totalidad. Lo puse en un sobre. Fui a la oficina de correos antes del trabajo y lo envié por correo certificado, que cuesta unos $1 más y requiere que el destinatario firme por él. No necesitaba que firmaran por él. Solo quería la documentación. De vuelta en el coche, me senté un momento con el motor en marcha. $15.000. Tenía eso en mi cuenta corriente. No en mi cuenta de ahorros, en mi cuenta corriente, donde guardaba el dinero que esperaba gastar en cosas ordinarias. Eso no era poca cosa. Eso también, dado lo que estaba planeando, no era lo importante. Conduje al trabajo, tomé un café, abrí mi portátil. Busqué un hijo puede facturar legalmente a sus padres por trabajo no remunerado, leí 4 resultados, cerré la pestaña. Busqué tarifa de mercado cuidado de niños oeste de Carolina del Norte, 2000 a 2014 por año. Leí 2 resultados, abrí una base de datos del gobierno, copié 3 cifras en una hoja de cálculo, cerré la pestaña. Busqué datos salariales de servicios domésticos de la Oficina de Estadísticas Laborales ajustados a la inflación 2023, descargué un PDF, resalté 4 filas, cerré el PDF. Esto tomó 11 minutos. Había estado haciendo esto por partes durante 11 meses. Lo que quedaba ahora era el ensamblaje, tomar lo que había construido en columnas separadas y convertirlo en algo que una persona pudiera leer de una sentada y no poder discutir. Esa era la habilidad específica que había pasado una década desarrollando en Hutchinson & Moore, y la iba a usar por primera vez en algo que realmente me importaba. Trabajé durante el almuerzo. Trabajé después de que la oficina se vaciara. A las 9 de esa noche, el documento tenía 47 páginas, lo cual sabía que era largo, pero cada página era necesaria. Y nunca en mi vida profesional había presentado un documento con páginas innecesarias. Déjenme decirles lo que contenía. Página 1, una portada, mi nombre, los nombres de mis padres, su dirección en Westwood Drive en Asheville. El total. La declaración de metodología, 3 frases, que explicaba que todas las cifras se derivaban de los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, ajustadas por el costo de vida regional y la inflación anual, y citadas en consecuencia. Página 3, Servicios de mantenimiento del hogar, años 1999 a 2007. Eso eran 8 años de cocinar, limpiar, hacer la compra y mantenimiento general. A partir de los 8 años, el año en que mi madre comenzó lo que ella llamaba enseñarme responsabilidad, y lo que yo había llegado a entender que era otra cosa completamente distinta. Usé el salario promedio de servicios domésticos de Carolina del Norte para cada año, ajustado por inflación. No redondeé hacia arriba. No añadí una prima por el hecho de que tenía 8 años y no se me había dado la opción. El número era $31.400. Página 7, Servicios de cuidado de niños prestados a Daniel Mercer, mi hermano menor, años 2001 a 2009. 4 tardes por semana en los días en que mi madre trabajaba y mi padre estaba en el taller. Yo tenía 9 años cuando esto comenzó. La tarifa que usé fue el promedio del mercado de cuidado de niños de Asheville, más bajo que en Charlotte,
más bajo que en Raleigh, el número más conservador que pude justificar. El número era $48.720. Quiero ser clara en algo. No le guardaba rencor a mi hermano. Daniel era 7 años menor que yo. Y las cosas que hice por él, las cenas, la ayuda con los deberes, los años de acostarlo mientras mis padres veían la televisión, esas eran cosas que había elegido hacer porque lo amaba. Todavía lo amo. La factura no se trataba de eso. La factura se trataba del hecho de que mis padres habían tomado ese amor y habían construido una economía doméstica a su alrededor sin preguntarme nunca si estaba dispuesta. Página 29, costo de oportunidad, académico. Una línea, programa de becarios de verano en matemáticas y ciencias de la UNC Chapel Hill. Beca por mérito, matrícula completa. Rechazada a petición de los padres. Valor de oportunidad estimado en términos actuales, capitalizado, $94.000. Había dudado sobre si incluir esa línea durante 3 meses. No porque no estuviera segura del número. El número era correcto. Lo había comprobado 6 veces. Sino porque ponerlo en el documento significaba que iba a tener que sentarme frente a mi madre y verla leerlo. Y no estaba segura de estar preparada para eso. Lo incluí de todos modos. Algunas cosas necesitan ser dichas por escrito, donde no pueden ser interrumpidas o redirigidas o silenciosamente dejadas de lado como si nunca hubieran sucedido. La página 47 era la última página, resumen y términos. El total, $2.347.000, y un único párrafo que había reescrito 11 veces a lo largo de 11 meses. Esta factura no es una demanda legal. Es un registro, una contabilidad completa de lo que se dio, lo que se tomó y lo que nunca se reconoció. No estoy pidiendo un pago. Estoy pidiendo algo que no puede ser facturado y que no ha sido concedido, el reconocimiento de que estas cosas ocurrieron, que tenían un valor y que la persona que las proporcionó merecía algo mejor que el silencio. Lo leí una vez más, cambié una palabra, lo leí de nuevo, lo dejé. Luego abrí mi correo electrónico y escribí un breve mensaje a mi tía Gloria. Gloria Tanner, 57 años, la hermana menor de mi madre, la persona que mi madre siempre me había puesto como ejemplo de lo que significaba la lealtad familiar. Gloria llama cada semana. Gloria vino en Navidad. Gloria nunca se olvida de un cumpleaños. Lo que mi madre quizás no había considerado del todo era que Gloria también, a lo largo de los años, había sido la única persona en la familia que me llamaba directamente, que me hacía preguntas reales. Que una vez me dijo en una barbacoa del 4 de julio que pensaba que yo era la persona más inteligente de la familia y que esperaba que lo supiera. Pensé que merecía saber lo que se avecinaba. Tía Gloria, voy a visitar a mamá y papá el sábado. Quería que tuvieras algo de contexto antes del fin de semana. Adjunto un documento que discutiré con ellos. No necesitas hacer nada con esto. Solo pensé que deberías saberlo. Adjunté el archivo. Le di a enviar, cerré el portátil. Eran las 10:43. Me preparé una taza de té que no bebí. Me quedé de pie junto a la ventana mirando la ciudad. Faltaban 2 días para el sábado. Había hecho todo lo que podía hacer desde aquí. El resto iba a suceder en una cocina en Ashbowl, en una mesa en la que me había sentado toda mi vida, frente a 2 personas que le habían enviado a su hija una factura por su propia infancia. Yo les había enviado un cheque. Ahora, iba a enviarles las matemáticas. Me fui a la cama. Salí de Charlotte a las 7:15 del sábado por la mañana. El viaje de Charlotte a Asheville es de 2 horas en un día despejado, directo hacia el oeste por la enero del 26. A través del Piamonte y subiendo hacia las montañas, la carretera gana elevación gradualmente hasta que los árboles cambian de carácter y el aire que entra por las rejillas de ventilación se vuelve más agudo, más serio de alguna manera, como si tuviera mejores cosas que hacer que ser agradable. Conduje con la radio apagada. A veces hago esto cuando necesito pensar, y necesitaba pensar, pero el pensamiento no venía como solía hacerlo, en secuencias organizadas, una premisa siguiendo a la siguiente. En cambio, venía de lado, en imágenes, en cosas que no me había permitido mirar directamente en mucho tiempo. Lo primero que vino fue la carta. Tenía 14 años, el verano de 2006.
Había tomado el curso de preparación para el SAT en la escuela porque era gratis y porque incluso entonces entendía que los números eran mi salida, y mi puntuación había llamado la atención de un programa de verano en la UNC Chapel Hill, el programa de becarios de verano. 6 semanas de matemáticas y ciencias avanzadas, beca completa, alojamiento y comida incluidos. La carta llegó a casa un jueves. La saqué del buzón yo misma, lo que me pareció significativo, como si el universo lo hubiera programado para que nadie pudiera interceptarla. Corrí adentro. Mi madre estaba en la cocina pelando patatas. Le entregué la carta, me quedé allí mientras la leía, observé cómo su rostro hacía lo que hacía cuando estaba calculando, que era quedarse muy quieto y muy silencioso, lo contrario a cómo se veía cuando estaba feliz. Dejó la carta en la encimera. ¿Quién va a ayudar con Daniel mientras yo trabajo?, dijo. El programa es de 6 semanas. 6 semanas son 6 semanas, Rachel. Miré a mi padre. Estaba en la mesa de la cocina con el periódico abierto frente a él. Estaba leyendo o aparentando leer. Para entonces ya había aprendido que el periódico era algo que sostenía frente a él como otras personas sostenían el silencio, como una forma de no estar en la habitación aunque técnicamente estuviera en ella. No levantó la vista. Llamé al programa a la tarde siguiente y les dije que no podía asistir. La mujer al teléfono dijo que la beca no se presentaba 2 veces. Dije que entendía. Colgué y fui a sentarme en los escalones del porche trasero y miré el jardín por un rato. Nuestro jardín en Asheville, el que tenía la vieja magnolia en la esquina que dejaba caer sus hojas de una manera que siempre parecía vagamente disgustada. Y sentí algo para lo que no tenía nombre a los 14 años y que todavía me cuesta nombrar ahora. No era exactamente pena, era más como ver una puerta cerrarse desde el lado equivocado y entender por primera vez que siempre ibas a estar en este lado de ella. Nadie volvió a mencionar la carta. Ni esa semana, ni ese año. Simplemente desapareció. Como desaparecían las cosas en nuestra casa cuando reconocerlas habría requerido que alguien se sintiera mal por algo. Volví a la carretera. Intermitente, cambio de carril. Las montañas a lo lejos, azules y en capas, como siempre se ven desde tan lejos. Lo segundo que vino fue la llamada telefónica de cuando tenía 22 años. Acababa de aceptar el trabajo en Hutchinson & Moore. Era una buena oferta, de nivel inicial, pero la firma tenía una trayectoria real, y Charlotte se sentía lo suficientemente lejos de Asheville como para respirar y lo suficientemente cerca como para poder fingir, cuando era necesario, que la distancia era geográfica y no otra cosa. Llamé a mi madre para decírselo. Charlotte está lejos, dijo. Está a 2 horas. 2 horas son 2 horas. Una pausa. Tu prima Melissa se quedó. Le va muy bien. Lo sé, mamá. Es que no sé qué vamos a hacer sin ti. La espalda de tu padre ha estado mal. Daniel todavía necesita ayuda con sus solicitudes. No te digo que no vayas. Solo digo que no sé cómo nos las vamos a arreglar. Dije que entendía. Dije que ayudaría en todo lo que pudiera. Lo dije porque lo sentía. Realmente quería ayudar. Y lo dije porque había una versión de mí a los 22 que todavía creía que suficiente ayuda, entregada de manera consistente y sin quejas, eventualmente sumaría algo, eventualmente sería suficiente. No fue suficiente. No creo que nunca estuviera destinado a ser suficiente. Creo que lo que mi madre quería no era la ayuda, sino la proximidad, no la asistencia, sino el arreglo, la configuración específica de nuestra familia en la que yo estaba presente y era útil y estaba disponible. La misma configuración que había existido desde que yo tenía 9 años y que yo había interrumpido al graduarme, aceptar un trabajo y mudarme a una ciudad a 2 horas de distancia. Envié dinero en su lugar, cada mes durante 10 años. No porque ella lo pidiera. No exactamente. Tenía una forma de no pedir que de alguna manera funcionaba como pedir. Una forma de describir un problema con suficiente detalle como para que la solución se volviera obvia. Y la única pregunta era si eras el tipo de persona que la proporcionaba. Yo fui, durante mucho tiempo, ese tipo de persona. Tomé la salida de Black Mountain porque necesitaba gasolina y también porque tenía 20 minutos antes de tener que estar en casa de mis padres, y todavía no estaba lista. Entré en el aparcamiento de un Walmart junto a la autopista.
Aparqué, apagué el motor. El aparcamiento estaba medio lleno en una mañana de sábado. Gente cargando la compra. Un hombre devolviendo un carrito con la deliberada cautela de alguien que no tenía nada más que hacer. Las montañas eran visibles desde aquí. Las montañas de verdad ahora, no la sugerencia azul de ellas desde la autopista. Me senté por un momento. Hay una pregunta que no me hago a menudo porque no encuentro el ejercicio productivo. ¿Por qué? No qué o cómo, esas las puedo responder. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás haciendo esto, Rachel? ¿Para qué es realmente? Estaba haciendo esto por las 47 páginas en la carpeta en mi asiento trasero. Estaba haciendo esto porque mi madre había enviado un documento de Word a mi correo electrónico del trabajo con el asunto familiar importante y un total de $15,000 y la frase, creemos que es justo. Y yo había pasado 11 meses construyendo una respuesta. Y estaba a 2 horas de Asheville con un número de seguimiento de correo certificado y un correo electrónico preventivo a Gloria y ninguna razón para no ir. Pero también estaba haciendo esto por algo que las 47 páginas no cubrían. Algo que había puesto en el último párrafo pero no estaba segura de haber dicho correctamente. El reconocimiento de que estas cosas ocurrieron, que tenían un valor. Que la persona que las proporcionó merecía algo mejor que el silencio. Esa era la parte que no tenía un número. Esa era la parte que no había descubierto cómo facturar. Me senté en ese aparcamiento durante 3 minutos, lo cual sé porque miré el reloj. Luego arranqué el motor y volví a la autopista. Asheville estaba a 15 minutos al oeste. Las montañas se hacían más altas a medida que conducía hacia ellas, como siempre lo hacían, lenta, gradualmente, y luego de repente. Encendí la radio. Una canción que no conocía. La dejé sonando. La casa en Westwood Drive se veía exactamente como siempre. Esa era la cosa sobre la casa de mis padres, era inmune al tiempo de la manera en que ciertos lugares lo son. Esos donde nada se actualiza del todo, pero tampoco se permite que nada se deteriore del todo. Las mismas contraventanas verdes, la misma barandilla del porche que mi padre había repintado 3 veces que yo recordara, siempre del mismo tono de blanco. La magnolia en el jardín lateral, más grande de lo que solía ser, que era la única evidencia de que los años realmente habían pasado. Mi madre estaba de pie en la puerta cuando entré en el camino de entrada. Llevaba el delantal azul, el del estampado de gallo que usaba cuando cocinaba y también, había notado a lo largo de los años, cuando esperaba ser observada cocinando. Era un delantal de actuación. Tenía otros para el trabajo real. Mi padre estaba ligeramente detrás de ella, con las manos en los bolsillos. Ella bajó los escalones del porche y me abrazó antes de que hubiera cerrado completamente la puerta del coche. Sus abrazos eran como siempre, firmes, breves, con una cualidad de evaluación, como si estuviera revisando el inventario mientras aparentaba ofrecer consuelo. «Te ves cansada», dijo, sosteniéndome a distancia. «¿Estás comiendo lo suficiente?» «Estoy bien, mamá». «Estás delgada». «Siempre fuiste delgada, pero te ves más delgada». «¿Cómo bien?» «Hice el estofado». «Necesitas proteínas». Ya se dirigía hacia la puerta. «Dennis, llévale la bolsa». «Yo la llevo», dije. Mi padre me miró por un momento antes de apartar la vista. Tenía una forma de mirar que era diferente a la de mi madre. Donde ella miraba para catalogar, él miraba como si estuviera tratando de recordar algo que había olvidado y no estaba seguro de haber sabido alguna vez. Mantuvo la puerta abierta. Entré. «El cheque llegó», dijo mi madre desde la cocina. «Gracias, Rachel. Sabía que al final lo entenderías». Dejé mi bolsa junto a las escaleras. «Comamos primero». La mesa estaba puesta como siempre cuando yo volvía a casa. Los manteles individuales buenos, los que tenían los bordes bordados que había conseguido en una venta de la iglesia hacía 15 años. Los vasos que eran un poco más bonitos que los de todos los días. Mi madre cocinaba bien. Siempre lo había hecho. Esta era una de las cosas ciertas que conservaba. Las que no requerían revisión. Era una buena cocinera. Mantenía una casa limpia.
Estaba presente de una manera que requería trabajo físico. Y había confundido esa presencia con la totalidad de lo que se suponía que debía ser una madre. Habló durante toda la cena. Los Henderson de al lado tenían un perro nuevo. El precio de los comestibles era irrazonable. El pastor Mike había anunciado una campaña para el fondo de construcción, y no estaba segura de que fuera el momento adecuado, pero ¿qué se podía decir? Su amiga Patrice había estado pasando por un mal momento últimamente. Algo con su hijo. Mi padre comía. Yo hacía preguntas en los lugares correctos. Comí el estofado, que estaba bueno, y lo dije, y mi madre aceptó el cumplido como aceptaba la mayoría de las cosas, como confirmación de algo que ya sabía. Su teléfono vibró en la encimera. Echó un vistazo a un mensaje, y un pequeño ceño fruncido se dibujó en su rostro antes de volver a dejarlo. Siguió comiendo. La hija de Gloria está esperando otro bebé, dijo. ¿Te lo dije? El tercero. Están muy felices. Eso es maravilloso, dije. Gloria está encantada. Puede verlos todas las semanas. A los nietos. Siempre le digo a tu padre, algún día. Me miró. ¿Algún día? Entendí lo que significaba algún día en este contexto. Siempre lo había entendido. Sonreí y no dije nada y terminé mi estofado. Después de la cena, mi padre llevó los platos a la cocina. Oí el agua corriendo, el sonido familiar de él enjuagando los platos como había enjuagado los platos toda mi vida, a fondo, metódicamente, dedicándole más tiempo del necesario. Lo que había llegado a reconocer como una de las formas en que se ausentaba de las habitaciones difíciles sin salir técnicamente. Mi madre se sirvió una taza de té, se sentó de nuevo en la mesa. El delantal todavía estaba puesto. Me alegro de que pudiéramos hacer esto, dijo. Sé que has estado ocupada. Sé que Charlotte te mantiene ocupada, pero la familia tiene que ser lo primero, Rachel. Simplemente tiene que serlo. Estoy de acuerdo, dije. Parecía complacida. Rodeó su taza con ambas manos. Siento que ahora podemos seguir adelante. Superar todo esto. El cheque fue. Fue lo correcto. Demostró madurez. Yo también lo pensé. Y quiero que sepas que no te guardo rencor. La distancia, las llamadas a veces cortas. Todo el mundo pasa por una fase egoísta. Es normal. Dejé que eso reposara durante exactamente 3 segundos. Luego metí la mano en mi bolsa. La carpeta era de Manila, tamaño carta, corriente. Había impreso el documento en la oficina el viernes en el papel bueno de la firma, más grueso que el estándar, del tipo que cuesta más por resma y mantiene su forma. 47 páginas, perforadas, sujetas con un clip de encuadernación en lugar de grapadas, porque necesitaba que ella pudiera pasar las páginas. Lo puse sobre la mesa, lo deslicé hacia ella. No agresivamente. De la manera en que le entregas un documento a alguien en una reunión. Yo también traje algo, dije. Mi madre miró la carpeta. Me miró a mí. Miró la carpeta de nuevo. Y pude verla decidiendo cómo recibir esto, como una broma, como un gesto, como algo que pudiera absorber y redirigir. La recogió, abrió la tapa. Leyó la línea superior, el total. Se rió. Fue una risa corta, que le salió por sorpresa. El tipo de risa que significa que la persona aún no ha asimilado lo que está viendo. Es una factura, dije. La página 3 tiene la metodología. La página 7 tiene las cifras del cuidado de niños. La página 29 tiene la sección de costo de oportunidad. Costo de oportunidad, dijo la frase, de la misma manera que repites una palabra extranjera con cuidado, como si pudiera significar algo diferente en un idioma que no hablas. El programa de verano, 2006. La risa se había ido. Pasó a la página 7. La vi leer la línea del cuidado de niños. $48.720. Levantó la vista. Eso no es real, dijo. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales están citados en la nota al pie 14. Puedes verificarlo.
Las tarifas de cuidado de niños que usé están en realidad por debajo del promedio de Asheville para esos años. Usé el límite inferior. No puedes cobrarle a tus padres por cuidar a tu hermano. Tenía 9 años, dije. No estaba cuidándolo. Estaba criándolo. Hay una tarifa de mercado para eso. Dejó la carpeta. Me miró como a veces lo hacía cuando yo era niña y había dicho algo que requería que ella se recalibrara, una expresión que pasaba por la sorpresa y luego por algo que era casi respeto antes de endurecerse en resistencia. Esto es, se detuvo. Esto es hiriente, Rachel. Después de todo lo que hicimos por ti. La página 3 aborda eso, dije. La factura cubre los servicios prestados desde los 8 hasta los 23 años. Tu factura cubría desde el nacimiento hasta los 23. Te estoy dando los primeros 8 años sin cargo. Desde la cocina, el agua dejó de correr. Mi padre apareció en el umbral. Miró la carpeta sobre la mesa. Miró el rostro de su esposa. Me miró a mí. No volvió a la cocina. Sacó su silla y se sentó. ¿Qué está pasando?, dijo. Mi madre me miró. Yo lo miré a él. Papá, dije, necesito que ambos lean la página 29. Mi padre extendió la mano hacia la carpeta. Mi madre la retiró, no con fuerza, solo un pequeño reposicionamiento. La forma en que mantienes algo de tu lado de la mesa sin convertirlo en una confrontación. Ella misma pasó a la página 29. La observé leer. La página era escasa. Un encabezado de sección, un párrafo, una partida. La había escrito así deliberadamente. Todo lo demás en el documento estaba denso de datos, citas, notas al pie. La página 29 tenía espacio para respirar porque necesitaba que ella no tuviera a dónde ir más que a las palabras. La leyó. Pude darme cuenta de cuando llegó a la línea sobre el programa de verano porque su barbilla se movió ligeramente, de la manera en que lo hacía cuando estaba procesando algo que no quería procesar. Eso fue hace mucho tiempo, dijo. 14 años. Eras una niña. Los niños no siempre consiguen lo que quieren. Eso es ser padres. Tenía 14 años. El programa era de 6 semanas. Daniel tenía 7 años y era perfectamente capaz de pasar 6 semanas en un programa extraescolar como los otros niños de su clase. No podíamos permitirnos un programa extraescolar. Entonces yo podría haber ayudado a pagarlo. Tenía un trabajo a tiempo parcial. Ya estaba ayudando. Dejó la carpeta. Su voz cambió, no más alta pero sí más tensa, como algo que se sube un punto en un dial. ¿Quieres hablar de en qué ayudaste? Bien. Hablemos de ello. ¿Quién te llevó a la escuela durante 10 años? ¿Quién se quedó despierto contigo cuando tuviste esa gripe terrible a los 15? ¿Quién se aseguró de que tuvieras un vestido para el baile de graduación, Rachel? Un vestido que realmente no podíamos permitirnos porque tú querías ir, y yo quería que tuvieras eso. Página 15, dije. Transporte, atención médica, ropa y gastos escolares. Todo está ahí. Todo está calculado. Y quiero que te des cuenta de que no cobré por esas cosas porque son cosas que se supone que los padres deben proporcionar. Y nunca les pondría un precio. Me miró fijamente. Por lo que cobré, dije, es por el trabajo. El trabajo doméstico, el cuidado de niños, los años de transferencias mensuales, la beca que no acepté. Esas son cosas diferentes. Eso no era ser padres. Eran transacciones. Y las entendiste como transacciones en el momento en que me enviaste un documento de Word con un total en la parte inferior. Silencio. Mi padre estaba leyendo la página 29. Podía ver sus ojos moverse. Bárbara, dijo en voz baja. Era una beca completa. Dennis, mantente al margen de esto. No me voy a mantener al margen. Tenía una beca completa. Levantó la vista de la página. No hacia mi madre, hacia mí. No lo sabía. Recuerdo la carta, pero no sabía que era una beca completa. Estaba sentado en la mesa, dije. La misma mesa. Volvió a bajar la vista al papel.
Lo sé. Mi madre se levantó. No dramáticamente. Simplemente se puso de pie, como lo hace la gente cuando necesita poner espacio entre ellos y algo con lo que no saben qué hacer. Caminó hacia la encimera. Estaba de espaldas a mí. Hice lo mejor que pude, dijo. Estaba trabajando. Tu padre estaba trabajando. Teníamos 2 hijos y un solo ingreso, y tomé decisiones que pensé que eran correctas. No voy a sentarme en mi propia cocina y ser juzgada por tratar de mantener unida a esta familia. No te estoy juzgando, dije. El documento no es una demanda. Es un registro. Me pediste que pagara. Pagué. Traje el resto del registro para que pudieras ver la imagen completa. Su teléfono estaba en la encimera frente a ella. Se iluminó. Lo miró. Su cuerpo se quedó quieto de una manera específica. No la quietud de la calma, sino la quietud de alguien que acaba de entender algo. Lo cogió, leyó, lo dejó, lo cogió de nuevo, leyó de nuevo. Yo sabía lo que era. Le había enviado el documento a Gloria el jueves por la noche, y Gloria había tenido 36 horas con él. Y no le había pedido que hiciera nada con él. Le había dicho muy claramente que no necesitaba hacer nada. Pero Gloria era una persona que tenía sentimientos fuertes sobre la justicia y había pasado 30 años viendo a su hermana manejar a su familia como un capataz maneja una obra. Y quizás no me había sorprendido cuando no llegó ninguna respuesta a mi correo electrónico, porque algunas personas responden a la información con palabras y otras con acciones. Lo que no había anticipado del todo era el círculo de oración. ¿A quién le envió esto?, dijo mi madre. No era una pregunta. Su voz había cambiado por completo, se había vuelto plana y baja. La voz debajo de la voz, la que usaba cuando ya no estaba actuando. No sé a quién se lo envió, dije. Se lo envié a Gloria. Lo que ella hizo con él es su decisión. Patrice Henderson, dijo el nombre como se dice el nombre de una herida. Se lo envió a Patrice Henderson. Patrice Henderson, a quien mi madre había mencionado en la cena, su amiga que pasaba por un mal momento, algo con su hijo. Patrice Henderson, que había estado en el mismo círculo de oración que mi madre durante 11 años. Patrice Henderson, que vería a todos los de ese círculo en la iglesia mañana por la mañana. Mi madre se dio la vuelta. Su rostro era diferente. Había visto a mi madre enfadada antes, con mi padre, con los vecinos, con los conductores lentos, con los políticos con los que no estaba de acuerdo en la televisión. Nunca había visto esto. Esto no era ira. Era la expresión específica de alguien que observa cómo la arquitectura de algo que construyó con mucho cuidado comienza a desmoronarse de una manera que no puede detener. ¿Entiendes lo que has hecho?, dijo. Entiendo lo que tú hiciste, dije. Y quería que hubiera un registro. Estas son personas que veo todas las semanas. Estas son personas que conocen a nuestra familia. Estas son, se detuvo. Sus manos estaban en la encimera detrás de ella. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mamá, mantuve mi voz uniforme. Me enviaste una factura. Eso fue privado, entre familia. También lo son 23 años de trabajo no remunerado. También lo es una beca de verano que no se cobró porque me pidieron que me quedara en casa a cuidar de mi hermano. Esas cosas también eran privadas. Tú convertiste lo nuestro en una transacción financiera. Yo terminé la contabilidad. Se estaba agarrando a la encimera. Sus manos temblaban. No dramáticamente. No la versión cinematográfica de manos temblorosas donde todo tiembla y la emoción es legible desde el otro lado de una habitación. La versión real, pequeña, tensa, contenida. La forma en que un sentimiento fuerte se mueve a través de una persona que ha pasado toda su vida controlando los sentimientos fuertes. Sus nudillos estaban blancos contra el borde de la encimera. Miré las manos de mi madre. A los 61 años, de pie en la cocina que había mantenido durante 30 años, llevando el delantal con el estampado de gallo, habiéndole dicho a su hija que había demostrado madurez al pagar la factura. Habiéndose enterado de que su comunidad de la iglesia ahora tenía acceso a 47 páginas de contraevidencia. Sus manos no paraban de temblar.
Hay momentos para los que te preparas y momentos para los que no. Me había preparado para su ira. Me había preparado para la negación, para la redirección, para los argumentos específicos que haría, para cada uno de los cuales tenía respuestas documentadas en el apéndice al final de la carpeta. No me había preparado para que sus manos se vieran así. No me había preparado para lo que sentí cuando las vi. No fue triunfo, no exactamente. Algo más complicado. El reconocimiento de que incluso un ajuste de cuentas tiene un costo, y a veces el costo llega al cuerpo antes de que la mente lo haya procesado. No aparté la mirada. Mi padre cerró la carpeta. La dejó sobre la mesa, cuidadosamente plana, como dejaba las herramientas en su taller cuando terminaba con ellas y quería poder encontrarlas más tarde. Necesito más café, dijo. Se levantó, fue a la cocina. Mi madre no se movió. Él se paró a su lado en la encimera, sirvió su café, y luego hizo algo que no le había visto hacer en más tiempo del que podía calcular. Puso su mano en su hombro. No para consolarla, para reconocer que estaba allí. Algo diferente. Tomó su café. Volvió a la mesa. Se sentó. Me miró. Sigue, dijo. Mi madre se dio la vuelta. Miró a mi padre como se mira a alguien que acaba de decir algo en un idioma que no sabías que hablaba. Él estaba sentado a la mesa con su café, mirándome. Y su rostro tenía la cualidad que a veces le había visto cuando era muy joven, antes de que aprendiera a dejar de buscarla. La cualidad de una persona que tiene algo que decir y está decidiendo si el costo de decirlo es uno que puede permitirse. Aparentemente, lo había decidido. Sigue, dijo de nuevo, a mí. Cuéntanos. Denis. Bárbara, dijo su nombre en voz baja. Solo el nombre. Ella se detuvo. Me había preparado para muchas cosas. No me había preparado para que mi padre fuera quien creara el silencio. Lo miré. Tenía 63 años, más pesado de lo que era cuando yo era niña, con la postura particular de un hombre que había pasado 40 años trabajando con sus manos y otros 10 tratando de descansarlas. Tenía una pequeña cicatriz en la barbilla de un accidente con una sierra de mesa cuando yo tenía 11 años. Me había olvidado de esa cicatriz. Mirándolo ahora al otro lado de la mesa de la cocina en Asheville, la recordé. El programa de verano, dijo. Dime lo que recuerdas. Papá, no tienes que. Estaba sentado en la mesa, dijo. Sé que estaba sentado en la mesa. He pensado en ello. Hizo una pausa. He pensado en ello más de una vez a lo largo de los años. Solo dime lo que recuerdas. Así que se lo conté. La carta. El jueves por la tarde, corriendo adentro porque tenía 14 años y todavía corría cuando tenía buenas noticias. Mi madre leyéndola en la encimera. La quietud en su rostro. La pregunta sobre Daniel y quién lo cuidaría. Mi padre en la mesa con el periódico. La llamada telefónica que hice al día siguiente a la mujer de la UNC que dijo que la beca no se presentaba 2 veces. Lo conté sin drama. No necesitaba drama. Los hechos eran suficientes. Cuando terminé, la cocina estaba en silencio. Mi madre seguía de pie en la encimera, pero ahora sus manos estaban a los lados. El temblor se había detenido, o ella había dejado de mostrarlo. No sabía cuál de las dos cosas. Mi padre bajó la vista a su café. La oí decir que no, dijo. Estaba allí mismo, y la oí decir que no y yo, se detuvo, giró la taza en sus manos. No dije nada. Me dije a mí mismo que estarías bien, que habría otras oportunidades, que era solo un verano. Levantó la vista. No hacia mi madre, hacia mí. Me he estado diciendo eso durante 18 años. Denis, dijo mi madre. Su voz había cambiado. Era más pequeña ahora. Tenía una beca completa, Bárbara. 14 años. Una beca completa. Dejó la taza. Debería haber dicho algo ese día y muchos días después. No lo hice. Y eso es. No voy a sentarme aquí y decirle a Rachel que eso no fue un fracaso de mi parte. Lo fue,
Mi madre no dijo nada. Yo tenía 15 cosas que podría haber dicho. Las había ensayado como ensayo las cosas, no en voz alta, sino en el cuidadoso espacio interior donde hago proyecciones. Podría haberle dicho que 18 años era mucho tiempo para esperar. Podría haberle leído la línea de la página 29 sobre el valor profesional compuesto. Podría haber señalado que una frase suya ese jueves por la tarde no le habría costado nada y me lo habría dado todo. No dije nada de eso. Gracias, papá, dije. Él asintió. Parecía más viejo que en la cena. O quizás parecía de la edad correcta. Quizás así era como se veían los 63 años sin el periódico delante. Mi madre se sentó de nuevo en la mesa lentamente, como alguien que ha estado de pie durante mucho tiempo y finalmente ha aceptado que estar de pie no ayuda. Acercó la carpeta hacia ella y se sentó con las manos planas sobre ella. ¿Qué quieres de nosotros?, dijo. No era exactamente una pregunta. No era exactamente una rendición. Era algo intermedio, la voz de una persona que intenta localizar los términos de una situación en la que no esperaba encontrarse. No voy a seguir con esto legalmente, dije. El documento no es una demanda. No planeo compartirlo públicamente. Gloria tomó su propia decisión sobre qué hacer con la copia que le envié, y no puedo controlar eso. Pero no voy a convertirlo en una campaña. Entonces, ¿qué? Había pensado en cómo decir esto. Lo había pensado en el camino hacia aquí, en el aparcamiento de Black Mountain. En los meses anteriores, cuando estaba construyendo el documento y preguntándome para qué era realmente. Había escrito varias versiones de este párrafo en mi cabeza. Ninguna era del todo correcta. No más llamadas mensuales que no quiero tener, dije. No más culpa cuando no vengo a casa para las fiestas. No más conversaciones donde la hija de la tía Gloria es el estándar implícito que no cumplo. Mi madre abrió la boca. No he terminado, dije. No más dinero. No porque no pueda permitírmelo. Porque nunca se trató del dinero, no por mi parte. Cada vez que enviaba una transferencia, estaba tratando de comprar algo que no estaba a la venta. Y he terminado de hacer eso. ¿Qué estabas tratando de comprar?, dijo. La miré. Tenía 61 años. Tenía los mismos ojos que yo. La gente lo había dicho toda mi vida. Tienes los ojos de tu madre. Y por una vez, no encontré esa observación tan incómoda como solía. Ser vista, dije. Eso es todo. De eso se tratan las 47 páginas. No una factura. Un registro de alguien que estuvo allí, que trabajó, que renunció a cosas, que envió dinero a casa cada mes durante 10 años, y a quien nunca, ni una sola vez, se le dijo que algo de eso se notó, y mucho menos se apreció. La cocina estaba muy silenciosa. Mi madre miró la carpeta bajo sus manos, el delantal de gallo, la mesa que había puesto con los manteles individuales buenos. Me di cuenta, dijo. Sé que te diste cuenta, dije. Sé que te diste cuenta de la manera en que te dabas cuenta de las cosas, catalogándolas, usándolas como evidencia en discusiones, sacándolas a relucir cuando necesitabas una ventaja. Eso no es lo mismo que ser vista. No discutió. No creo que tuviera un argumento. Creo que sabía la diferencia entre esas dos cosas, siempre la había sabido, y había elegido no mirarla directamente porque mirarla le habría requerido cambiar algo. Y tenía 61 años, y el cambio nunca le había resultado fácil y probablemente nunca lo sería. Eso no era un crimen. Tampoco era algo que estuviera dispuesta a seguir acomodando. Me levanté. Recogí mi bolsa de junto a las escaleras. Dejé la carpeta sobre la mesa. No voy a cortar la relación con ustedes, dije. No voy a desaparecer. Si algo pasa, si uno de ustedes está enfermo, si hay una emergencia, llámenme y estaré aquí. Lo digo en serio. Miré a mi padre. Lo digo en serio. Él me devolvió la mirada. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Miré a mi madre. Todavía estaba sentada a la mesa con las manos sobre la carpeta, y parecía, por primera vez que yo recordara, alguien que no sabía qué hacer a continuación.
No actuando con fusión, realmente incierta. Era lo más honesto que la había visto en 32 años. Espero que las cosas se te hagan más fáciles, mamá, dije. Sinceramente lo espero. Levantó la vista. Pude verla preparando algo, una respuesta, una refutación, una forma de llevar la conversación de vuelta a un territorio que reconocía. Luego se detuvo. Lo que fuera que estuviera preparando, lo dejó ir. No dijo nada. Mi padre me acompañó a la puerta. La sostuvo abierta de la misma manera que lo había hecho cuando llegué, pero esta vez, cuando pasé por ella, dijo mi nombre. Me di la vuelta. Me miró por un momento. Era el tipo de hombre que nunca había aprendido a decir las cosas importantes y había pasado 63 años esperando que las cosas sin importancia sumaran el mismo total. Pude ver que él sabía esto de sí mismo. Pude ver que no estaba seguro de que fuera reparable. También pude ver que, por primera vez que yo recordara, no estaba fingiendo lo contrario. Conduce con cuidado, dijo. No fue suficiente. También fue algo. Lo haré, dije. La luz del porche se encendió mientras caminaba hacia mi coche. Sensor automático. Siempre lo había hecho, activado por el movimiento, indiferente al contexto, solo una luz haciendo su trabajo en la oscuridad. Había crecido viéndola encenderse cada vez que alguien llegaba o se iba. Y nunca, hasta este momento, había pensado en el hecho de que no podía distinguir entre llegar y marcharse. Puse mi bolsa en el asiento trasero, entré, me senté por un momento con la puerta aún abierta, el aire de noviembre entrando, frío y con el olor particular de West Asheville en otoño, humo de leña de algún lugar cercano, algo compostándose en el jardín de un vecino. El ligero toque mineral que baja de las montañas cuando la temperatura desciende. La casa se veía igual que cuando llegué hacía 4 horas. Mismas contraventanas verdes, misma barandilla blanca. La magnolia en el jardín lateral era solo una forma ahora en la oscuridad, grande y quieta. La cortina en la ventana delantera se movió, luego se quedó quieta. Cerré la puerta del coche, arranqué el motor, salí marcha atrás del camino de entrada y entré en Westwood Drive, y no miré por el espejo retrovisor. No porque estuviera siendo dramática, solo porque no había nada atrás que necesitara ver que no hubiera visto ya. La enero del 26 estaba tranquila a las 9 de la noche. Las montañas cerrándose a ambos lados mientras avanzaba por la primera parte del trayecto y luego liberándose gradualmente a medida que la elevación descendía y el paisaje se abría de nuevo al Piamonte. Había conducido por esta carretera tantas veces en mi vida que mis manos la conocían sin consultar, cuando tomar la curva con suavidad, cuando el carril se estrechaba, donde las luces superiores se apagaban durante un largo trecho y conducías solo con los faros. Pensé en lo que mi madre había dicho. Me di cuenta. Le creí. Eso era lo que no había estado segura hasta que lo dijo. Y entonces estuve segura. Se había dado cuenta. Había catalogado todo lo que di y todo lo que hice y todo lo que no hice, de la misma manera que yo. Porque éramos iguales de esa manera específica e inconveniente. Ambas llevábamos registros. Ambas éramos precisas. Ambas entendíamos que los números significaban algo. La diferencia era para qué pensábamos que eran los números. Ella pensaba que eran una ventaja. Yo había pensado durante mucho tiempo que si acumulaba un superávit lo suficientemente grande, algo sucedería, algún momento de reconocimiento, algún acuse de recibo de que la cuenta había sido pagada en su totalidad. Que ya no estaba en mora por el crimen de haber nacido en una familia que había necesitado más de lo que yo tenía para dar. Me había equivocado en eso. No había superávit lo suficientemente grande. Lo entendí ahora de la manera en que entiendes cosas que técnicamente has sabido durante años pero que no te has permitido asimilar por completo sin estremecerte. De eso se había tratado el aparcamiento en Black Mountain, pensé. No de estrategia, no de preparación, solo de sentarme con la cosa el tiempo suficiente para sentir realmente su forma. Pasé la salida de Black Mountain sin detenerme. El Walmart era visible desde la autopista, iluminado y concurrido incluso a esta hora. Su aparcamiento lleno de la ordinaria tarde de sábado. Lo miré al pasar y sentí algo pequeño y específico, no exactamente alivio, no exactamente nada que tuviera un nombre limpio.
La sensación particular de haber hecho algo que no estaba seguro de poder hacer y haberlo hecho y estar del otro lado. Mi teléfono sonó a través de los altavoces del coche. Casi no contesto. Luego lo hice. «Estás conduciendo», dijo Priya. «Casi en casa». «¿Cómo estuvo?» Pensé en cómo responder a eso. «¿Cómo estuvo?» «El estofado, que estaba bueno. El delantal. La carpeta deslizándose sobre la mesa. Las manos de mi madre en la encimera. La voz de mi padre diciendo, la oí decir que no, en el tono de un hombre que dicta un veredicto sobre sí mismo que había pospuesto durante 18 años. Ser vista. La luz del porche encendiéndose mientras caminaba hacia el coche, indiferente, haciendo su trabajo. Fue lo que fue, dije. Priya se quedó en silencio por un momento. Era buena en eso, en dejar que el silencio fuera silencio en lugar de apresurarse a llenarlo, que era una de las cosas que había llegado a valorar de ella durante 6 años de cafés compartidos y escritorios adyacentes. Ayudó, dijo. Consideré la pregunta como me habían enseñado a considerar las preguntas, sin apresurarme hacia la respuesta cómoda, esperando la honesta. Pregúntame en un mes, dije. Se rió. Está bien. Llega a casa sana y salva. Lo haré. Conduje los últimos 40 minutos en silencio. La ciudad apareció a lo lejos como siempre lo hacía, gradual y luego de repente, las luces multiplicándose a medida que bajaba la pendiente hacia Charlotte, el horizonte dibujándose en la oscuridad. Apartamento en la esquina del piso 14. El apartamento que había diseñado en torno a una cualidad particular del silencio. Aparqué en el garaje y subí en el ascensor, abrí la puerta, encendí la luz sobre la encimera de la cocina, solo esa, no la de arriba, que era demasiado brillante después de un largo día. Me senté en mi escritorio. El portátil estaba donde lo había dejado. Cerrado. Lo abrí. 2 ventanas. La auditoría de Heller, terminada, archivada el viernes. Y el libro mayor, todavía abierto donde lo había dejado. El total en la celda inferior, esperando. Lo miré por un momento. Luego me desplacé hasta el final, más allá de las 47 páginas, más allá de las partidas y las citas y las notas al pie y el párrafo que había reescrito 11 veces, hasta una fila que había añadido hacía 3 semanas y que no había entendido del todo cuando la añadí. Fila 48. La última fila. Costo de nunca ser vista, incalculable. Listado aquí como $0 porque algunas cosas no se pueden facturar. Lo leí 2 veces. Luego cerré el libro mayor, lo saqué de la carpeta de archivo y lo guardé en el escritorio donde pudiera verlo. No porque lo necesitara más, sino porque había tardado 11 meses en construirlo y era mío y merecía estar en un lugar donde no tuviera que buscarlo. Me preparé una taza de té, me quedé de pie junto a la ventana. La ciudad hacía sus cosas de sábado por la noche, todavía en movimiento, nunca completamente detenida. Todas esas ventanas iluminadas llenas de gente y sus vidas ordinarias y sus propios conjuntos privados de números que solo ellos sabían leer. Priya había dicho, no se le puede poner un número a la familia. Tenía razón. Había tenido razón la primera vez, y yo lo sabía incluso entonces. Y lo había hecho de todos modos porque algunas verdades tienes que llegar atravesándolas en lugar de rodearlas. Porque a veces la única forma de demostrar que algo no se puede contar es contarlo hasta el final. Hasta que estás sentado en un escritorio a las 11 de la noche de un sábado con el total final frente a ti y el conocimiento de que el número nunca fue realmente lo importante. Lo importante eran las 47 páginas. Lo importante era el viaje de subida a la montaña y el viaje de vuelta. Lo importante era la voz de mi padre diciendo algo verdadero por primera vez en 32 años y las manos de mi madre y la carpeta que dejé en la mesa porque ya no la necesitaba. Bebí mi té. Enjuagué la taza. Me fui a la cama. Por primera vez en 11 meses, no abrí el libro mayor antes de dormir. No lo necesitaba. La cuenta estaba cerrada. Esto es lo que Rachel aprendió. Y lo que quizás ya sabes pero aún no te has atrevido a decir en voz alta. El amor que viene con una factura adjunta nunca fue realmente amor. Fue una transacción disfrazada con el lenguaje de la familia.
Y no puedes pagar para que te vea alguien que ha decidido no mirar. Si has pasado años enviando dinero, haciendo llamadas que no querías hacer, presentándote por obligación en lugar de por elección, no eres un mal hijo. Eres alguien que siguió esperando que lo suficiente finalmente fuera suficiente. Nunca lo es. La cuenta siempre iba a estar en descubierto según sus términos porque algunas personas te necesitan en deuda para mantenerte cerca. La verdadera pregunta no es si les debes, es si has estado tan ocupado pagando que olvidaste preguntar qué te deben a ti a cambio.